Hemos estado viendo desde el principio del libro de Nehemías que Nehemías, estando en Susa, había recibido una mala noticia acerca de Jerusalén. Jerusalén estaba en ruinas, sus muros caídos, las puertas quemadas, totalmente asolada, y dice que Nehemías se puso triste por la noticia, lloró en gran dolor, lloró, ayunó y oró delante del Dios de los cielos, confesó sus pecados e hizo su petición. Nehemías, después de haber orado, ayunado, haber estado orando delante de Dios por casi 4 meses, como decía, nos da el relato bíblico, se presenta delante del rey, a quien servía él como copero. Él se presenta del rey y expone su causa, expone la causa de la tristeza que él tenía delante del rey. Y Dios le había dado gracia a Nehemías porque la respuesta del rey fue favorable acerca de su petición. Nehemías le expone su tristeza, pero también le hace su petición al rey. Y la petición es aquello que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. El ir de regreso a Jerusalén, ir al pueblo de sus padres y reedificar las murallas de ese lugar. Ahí terminábamos la semana pasada hasta el versículo 8. Dios no solamente le había dado gracia para hablar delante del rey, sino que también le había dado gracia para poder conseguir todo lo que necesitaba, toda la provisión que necesitaba. A uno puede pensar, bueno, ya tenés el permiso, hasta ahí llegá. No, le dio también jinetes de a caballo, le dio también parte de su ejército, y también le dio cartas, y también le dio permiso para llevar madera para reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Entendiendo un poco este contexto, ahora vamos a entrar al versículo 9 y vamos a empezar a exponer los versículos que siguen. Hoy el título de esta predicación es La caravana de Dios. La caravana, para que no se malentienda, es un grupo de personas que se juntan para viajar en la misma dirección. Nehemías no estaba solo. Nehemías, junto a otros que estuvieron orando, también se unen a este Nehemías porque vieron la mano que Dios estaba teniendo favorable hacia él. Se unen en esta causa y ahora, junto a otros que el rey le proveyó, van a ir juntos con un mismo fin y con un mismo propósito. Que el propósito todavía Nehemías, a medida que vayamos viendo, los demás se reúnen con Nehemías, pero Nehemías no les había declarado todavía lo que tenía que hacer. Y eso nos va a llamar mucho la atención. Pero bueno, no me adelanto. Sigamos, entonces, versículo 9 es después que él se presenta delante del rey y le da gracia a Nehemías, encuentra el favor del rey. Entonces el rey le da las cartas y le dice, bueno, ve. Nehemías capítulo 2, versículo 9 dice: y vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. El río al que se refiere Nehemías en este caso es el río Éufrates. Este río era el río que se usaba como límite entre una región y otra. Una vez que pasaban por esa zona, ya se podría decir que se dirigían a Jerusalén. En ese contexto, Nehemías presenta a los gobernadores de esa zona, los cuales estaban también gobernados por el rey de Persia. ¿Sí? Estos gobernadores a su vez eran gobernados por el rey de Persia. Él le presenta las cartas del rey, esas cartas que Nehemías había conseguido. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin le muestra esas cartas, le da las cartas a estos gobernadores? Porque nadie podía pasar sin un permiso. Entonces, por eso Nehemías se adelantó y sabiamente Dios lo guió a pedir estas cartas porque sabía lo que en el recorrido podía encontrarse. Entonces él le muestra a los gobernantes
esa carta como para que le franqueen el paso, para que le den libre acceso, libre pase hacia su destino. Entonces dice que él le dio esas cartas y aparte él estaba acompañado por capitanes del ejército y gente a caballo que también el rey le había dado. Versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. No me voy a detener ahora en esta parte, pero les pido, hermanos, que recuerden estos dos personajes. Lo vamos a tratar más adelante, pero lo que sí les pido es que recuerden por qué el disgusto. Dice ahí, se disgustaron en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Recuerden eso. Después vamos a ver estos dos personajes y después se agrega otro más. Versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de 3 días, de estar allí 3 días, dice ahí, se dan cuenta que uno cuando va contando, va leyendo, pareciera que Nehemías salió hoy y llegó al ratito. Uno no puede medir los tiempos cuando uno lee. Una vez cuando viajamos a Buenos Aires en un avión con mi familia, sentíamos que era tan rápido, es como decir, llamamos por teléfono, preparamos unos mates y llegamos para los mates. Me hacía recordar eso porque cuando uno va leyendo así pareciera que ya, wow, salieron, partieron, dieron las cartas y llegaron a Jerusalén. Pero, ¿saben qué? Llegué a Jerusalén, dice. El viaje, hermanos, el viaje de Susa, de donde estaba Nehemías, hasta Jerusalén, eran de aproximadamente de 1500 kilómetros. No era tan fácil, no era tan sencillo llegar. Y en caravana se tardaba aproximadamente entre 3 y 4 meses, depende del paso que tuvieran, entre 3 y 4 meses. El camino era rústico, desértico, nada fácil. Pero ese camino habían emprendido esta caravana que Dios había empezado en Susa. Hermanos, en esa época, emprender dicho viaje era casi como una odisea. Sin Nehemías tener las cartas del rey o ser acompañado por los capitanes del rey en esa época, este viaje podría haber terminado mucho antes de llegar a Jerusalén. No era nada fácil, pero Dios le había provisto, porque nadie podía impedir que los planes de Dios puedan ser frustrados. Pero ese es el tramo, y eso es lo que se tardaba. Así que cuando lean nuevamente Nehemías, piensen en el tiempo que le llevó. No fue de un día para el otro, no fue 1 hora, no fueron 2 horas, fueron casi 4 meses de viaje, caminando hacia su destino. Pero bueno, finalmente llegó, dice ahí, y reposó allí 3 días. Versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. No sé si es que acostumbraban a hacer esto, pero me llamaba la atención que cuando en el segundo viaje, los primeros que fueron a Jerusalén después del cautiverio fue el Zorobabel a reconstruir el templo, luego fue Esdras. Sinceramente no lo sé si era costumbre hacerlo o es que realmente ellos necesitaban ese tiempo de descanso. En Esdras 8:32 dice que cuando Esdras llegó a Jerusalén hizo lo mismo. En Esdras 8:32 dice, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Bueno, lo mismo hizo Nehemías. Llegó ahí estando 3 días. Nehemías, lo que me llamaba la atención, que Nehemías estaba lleno de ese dolor que había causado en su mente la noticia de la caída de esos muros caídos. Pero notemos algo, que
ni bien llega Nehemías, no es que empezó ahí a tontas y a locas a empezar a hacer, bueno, vamos, empecemos a hacer, vamos a construir, vamos porque vine para esto. Tampoco se empieza a quejar con los israelitas que ya estaban en este lugar. Él dice que llegó y estuvo ahí 3 días. Y yo me preguntaba, ¿qué habrá hecho Nehemías en esos 3 días? Y es bueno saber el contexto y empezar a conocer este personaje. Si nosotros hoy, hasta esta altura, hasta este capítulo 2, no podemos conocer el corazón de Nehemías, posiblemente podamos pensar que Nehemías llegó cansadísimo del viaje, 4 meses. ¡Wow! Por favor, que nadie me moleste, deme un aposento, deme un lugar para descansar y que nadie, por favor, me moleste. Necesito descansar. Estuve 4 meses viajando, así que necesito dormir, necesito relajarme. ¿Creen que Nehemías pudo haber hecho eso? Si lo creen, no están conociendo a Nehemías y cómo Dios estaba presente delante de sus ojos. Pero por el contexto y conociendo el corazón de Nehemías, ¿recuerdan cuando él está dialogando con el rey? Dice cuando el rey le preguntó, ¿por qué estás triste? Dice que él temió, y cuando recibió la respuesta cuando le dijo, ¿qué pides? Dice que él oró, él estaba pendiente de las cosas de Dios, entonces él no tenía tiempo para relajarse y pensar en él, todo el tiempo él estaba pensando en Dios. Entonces Nehemías, si bien no está escrito, conociendo el corazón de Nehemías y el contexto que nos muestra, podemos nosotros deducir que durante esos 3 días, Nehemías estuvo dándole gracias al Dios de los cielos por este viaje peligroso, pero que había llegado a su destino, dándole gracias a Dios por ese viaje. Y también pudo estar meditando en el curso que iba a tomar ahora estando ya ahí. Y así como Nehemías en su oración pidió gracia para presentarse delante del rey, podemos también decir que él estaba orando a Dios, pidiéndole gracia para que cuando se presente delante del pueblo, él tuviera gracia y los oídos abiertos del pueblo, porque él tenía que comunicarle para qué había llegado a ese lugar. Entonces él necesitaba gracia también para eso. Hermanos, hasta ese momento nadie sabía de lo que Nehemías tenía en su corazón. Pero piensen en esto también. Una caravana con ejército del rey, con gente a caballo, no creo que haya podido pasar desapercibido. La gente lo vio. Y seguramente ya había incertidumbre ahí para ver qué es lo que vino a hacer Nehemías. Y es por eso que entiendo que en esos 3 días él estuvo meditando a ver qué acciones tomar o cómo actuar en este lugar. Vamos al versículo 12. Después de esos 3 días que estuvo ahí, el versículo 12 dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré, ahí está lo que les decía hasta ahora, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y esto también, quiero hacer una nota aquí, abrir paréntesis para poder meditar sobre este tema. Dice que yo no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. No declaré a hombre alguno. Eso quiere decir que esto era entre Dios y Nehemías. Dios había puesto algo en el corazón de Nehemías, pero solamente hasta este momento Nehemías tenía eso y solamente Dios lo sabía. Nehemías había entonces desarrollado una intimidad con Dios, una intimidad sincera. No tenía que estar él publicando lo que iba a hacer con bombos y platillos. Él no tenía que estar mostrándose como el elegido de Dios para la reconstrucción. Tampoco él llega a Jerusalén y empieza a decirle a las personas, hermanos, compatriotas, yo estuve orando, ayunando, yo estuve orando por 4 meses casi, y Dios me trajo acá por todo eso. No, él no está haciendo eso.
Él lo tenía en el secreto con Dios. Hasta ese momento, hermanos, eso era entre Dios y Nehemías. Y es algo que luego nosotros en el Nuevo Testamento vamos a aprender qué principio Él está usando. Jesús, cuando está enseñando la intimidad con Dios, dice así en Mateo 6, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En Mateo 6:1, hermanos, quiero meditar sobre esto. ¿Por qué Nehemías no da a conocer todo en ese momento? ¿Por qué no muestra lo que él había pasado para llegar ahí? Mis hermanos, en Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí da algunos principios. ¿Por qué trato de hacer esto o meditar sobre este tema? Hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer, que Dios pone en nuestros corazones. Por ejemplo, en Mateo 6 dice dar limosna, orar o ayunar, o hagas cualquier cosa. Pero dice que no debes hacerlo para ser visto por los hombres. Nehemías no estaba ahí para que los hombres lo vieran como el hombre elegido de Dios. Él no va a mostrarle su indignación o el dolor que él tenía. Y uno podría decir, pero ¿y si está escrito? ¿Él lo contó? No, no lo contó. Lo que nosotros tenemos ahora es como el diario íntimo de Nehemías. Él escribió esto, pero no es que estuvo vociferando a todos, miren, yo hice esto, yo hice aquello. No, él no estuvo haciendo eso. Dice que nosotros también entonces debemos entender que hay cosas que nosotros debemos hacer, pero no para ser visto por los hombres. Mis hermanos, podemos caer en la tentación de pensar en esto, porque yo he escuchado mucho de esto, de decir, no, yo lo hago para el Señor. Yo hago esto por Dios, Él me pidió, Él me puso en mí que yo ayune. Él me pidió, Él puso en mi corazón que yo esté orando. Él me pidió que yo lleve ofrendas a Dios. Hermanos, si lo van a hacer y Dios les pidió, háganlo para Él. No se muestren a los hombres. Hay hombres que dicen, yo estuve orando por 30 días. Gracias, pero no necesitamos saberlo. Necesitamos verlo. ¿Qué es lo que produce eso? Entonces podemos caer en la tentación de decir y parecer espirituales y contar a la familia de Dios, decir, hermano, yo estuve orando, estuve ayunando. El Señor, lean Mateo 6 y ustedes van a ver la instrucción. Que cuando hagas, dice que cuando ayunes, que nadie se dé cuenta que estés ayunando. Porque si el Señor ha puesto en vos que tengas tiempo de ayuno, nadie se entere. Hazlo en secreto y el Señor te va a recompensar en público. Ay, tengo un hambre. Ay, es que estoy ayunando. No es así, hermanos. No es así. Ay, tengo un sueño. Lo que pasa es que me quedé orando hasta las 3 de la mañana. Déjenlo en el secreto, déjenlo en la intimidad con Dios, déjenlo ahí. No publiquen las cosas que hagan para Dios. No lo publiquen, no lo publiquemos. Porque vamos a querer parecer súper espirituales delante de los hombres, pero Dios es el que está viendo. Hermanos, no caigan en la tentación de pensar que porque nosotros oramos, que porque nosotros ayunamos, porque nosotros si lo publicamos vamos a recibir más recompensa. No, mejor, no vamos a recibir nada, porque lo que estás buscando es que los hombres te vean. Listo, esa es tu recompensa, pero Dios no va a recompensar nada. Es por eso que Dios dice, Jesús les dijo, lo que ustedes hagan en privado, háganlo para Dios. Y dejen en las manos de Dios, porque Dios va a recompensar en público. Y eso lo vamos a ver en este pasaje. Un hermano hace muchos años, Charles Spurgeon, un predicador fiel a la palabra de Dios, dijo sobre este tema. A menudo, dice este hermano, usted encontrará mejor no comentar su plan con otros. Si usted quiere servir a Dios, vaya y hágalo.
y luego deje que otras personas se enteren después, o sea, que vean lo que está haciendo, pero no estés contando, el Señor me puso esto que yo haga. Andá y hacelo, andá y hacelo. Si usted quiere servir a Dios, dice, vaya y hágalo, y luego deje que las otras personas se enteren después. Usted no tiene, dice este hermano, usted no tiene la necesidad de decir qué va a hacer. Y si puedo agregar, dice, no hay necesidad alguna de que usted diga contando de que usted siga diciendo, contando lo que ha hecho. ¿Han escuchado a predicadores? No, porque yo he sanado a tantos enfermos, porque yo he viajado, porque yo he hecho yo. Porque yo soy el ungido de Dios. Yo soy el enviado de Dios. Yo soy el que trae la verdad. No, habla la verdad y nada más. No hay necesidad de que usted siga contando lo que ha hecho, porque con mucha frecuencia, escuchen esta advertencia, Dios se retira cuando nos jactamos de lo que estamos haciendo. Dios se retira, porque lo que estás buscando es tu propia gloria, porque lo que estás buscando que los hombres te vean. Entonces Dios dice, bueno, que te vean a vos, porque no es tu intención mostrarme a mí, y Dios se aparta de ese momento. Entonces, hermanos, no cuenten lo que en el secreto tienen con Dios. No cuenten lo que en la intimidad que ustedes tienen con Dios, o lo que hacen en la intimidad con Dios. Dejen que los hombres vean el resultado de su secreto, de su intimidad con Dios. Porque el hombre que está en intimidad con Dios, ¿saben qué? No hace falta que lo esté mostrando. Se va a ver. Así como se ve cuando no tenemos intimidad, yo les aseguro, hermanos, cuando no tenemos tiempo con Dios, cuando no pasamos tiempo con Dios en intimidad, buscándole a solas ahí en el secreto, nuestros hijos lo van a ver, nuestras esposas y esposos lo van a ver, la iglesia se va a ver, nuestros compañeros lo van a ver. Se ve cuando no hay intimidad con Dios, pero cuando la hay, también se ve. Y no tengo que estar pensando, estuve hoy en intimidad con Dios, tengo que mostrarme gozoso al Señor. No, solo el Señor va a producir eso porque estuviste un tiempo con Él. Un ejemplo, no es que solamente Spurgeon lo dice. Un ejemplo es en Éxodo 34:29. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo en la presencia de Dios, esto es lo que pasó. 34:29 dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Él no sabía, pero Dios se encargó de mostrar que este hombre estuvo en la presencia de Dios. Así que hermanos, hermano y hermana, no me cuentes tu intimidad, deja que se vea que tú estás teniendo intimidad con Dios. Deja que se vea. Vos viví para la gloria de Dios, vos tenés tu secreto con Dios, tu intimidad con Dios, tus hijos lo van a ver, tus familiares lo van a ver, la iglesia lo va a ver y el mundo lo va a ver. Volvamos. Entonces, este Nehemías tenía ese secreto todavía puesto ahí. Hasta ahora era entre Dios y Nehemías. Lo tenían ahí en secreto, en su intimidad. Versículo 13 dice que, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho.
ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. ¿Se dan cuenta? Otra vez vuelve a decir que él todavía no había declarado a nadie. Pero lo que sí hace Nehemías después de esos 3 días es hacer un recorrido para observar la condición exacta en la cual se encontraban las murallas y las puertas de Jerusalén. ¿Y con qué se encuentra? Con todo en ruinas. O sea que él está viendo con sus propios ojos lo que él había escuchado en Susa, porque hasta ahora simplemente le habían contado la situación de Jerusalén, pero ahora él lo estaba viendo y estaba diciendo, es verdad, todo lo que me dijeron es verdad, todo está en ruina. Y aparte también él tenía la necesidad, hermanos, de poder observar, porque Dios había puesto en su corazón ir y reedificar el lugar, y él tenía que poder ver la situación. Él no podía decir, bueno, anda y contame a ver cómo está la situación. Él necesitaba ver la situación del lugar. ¿Para qué? Para entender que él debía ser diligente y tomar decisiones correctas para lo que se le venía más adelante. Entonces él necesitaba ver la obra que Dios le había encomendado. Esa palabra observé, ahí en el versículo 3 dice, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Ese término, ese observé, es un término médico. Cuando el médico sondea una herida y observa los daños, entonces Nehemías en su recorrido está observando como un buen médico. Y ahora tiene un diagnóstico. Y ahora sabe que el paciente, por así decirlo, necesitaba pasar al quirófano. Cuando el médico ve una enfermedad, hace poquito Esther fue operada, el médico le dijo, tenés que operarte. Lo que está haciendo Nehemías es dar un diagnóstico. La situación de la ciudad está así. Pero ¿saben qué? Cuando alguien entra en el quirófano, no es solamente el médico el que dijo debes operarte, el que va a estar ahí. Va a estar un instrumentista, va a estar un anestesista, va a estar un enfermero. O sea que el médico solo no lo puede hacer. Entonces Nehemías tiene el diagnóstico. Él sabe que tiene que hacer, pero él no puede hacerlo solo. Él no puede hacerlo solo. Entonces es ahora cuando va a hablar con el resto del pueblo. Es ahora cuando él va a hablarle a todos y va a declararle estas cosas. Vamos al versículo 17. Les dijo pues, ahora Nehemías hablándole al pueblo, a estos que estaban reunidos ahí, donde dice que estaban los judíos, los sacerdotes, los nobles y oficiales, y varios más. Entonces, dice ahí, les dije pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? ¿Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Y yo pensaba en esto, lo que Nehemías está diciéndole. ¿Vosotros veis el mal en que estamos? ¿Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y el resto pudo haber contestado Nehemías. Esa no es una noticia nueva. Nosotros ya lo sabemos, hermanos, en esa condición estaban casi 100 años. O sea, no era nada nuevo de lo que Nehemías le está diciendo. ¿Que no ven ustedes cómo está caído? Ah, qué noticia, Nehemías. Vivimos así todo el tiempo. ¿Y vos recién te venís a enterar? Esto ya lo tenemos hace rato, hace 100 años. Entonces, él les está tratando de mostrar la condición, pero la condición en la cual se encontraba el pueblo ya lo sabía. Entonces sigue diciendo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Eso es, ya no seamos más objeto de burla. Ya no estemos más en oprobio. Y también ahí pudieron haber contestado estos que estaban escuchándolos, Nehemías, ya lo intentamos varias veces. Varios vinieron a intentar reconstruir este lugar. Porque en serio, si ustedes conocen la historia,
Varios intentaron reconstruir, pero habían circunstancias y enemigos que anulaban esa obra. Entonces, para ellos, en ese contexto, hermanos, es siempre útil poder ubicarse en ese lugar. Nehemías le está diciendo, ¿no ven que los muros están caídos? Sí, sabemos que los muros están caídos. Pero entonces levantémonos y reconstruyamos. Sí, Nehemías, ya lo hicieron intentamos varias veces, pero es imposible. Es imposible. Hasta ese momento Nehemías era simplemente un hombre intentando de dar palabras positivas y animar a la gente. Nada que no hayan escuchado ya antes estos de Jerusalén. Pero escuchen algo. Este simple hombre no había llegado por su propia iniciativa o por su patriotismo. Este simple hombre venía enviado por Dios, y la mano de Dios estaba sobre él, y el pueblo debía saber lo que Dios había hecho para que él llegue a Jerusalén. Hasta ahora era uno más. Y ahora vamos a escuchar algo que Nehemías va a tomar en cuenta. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras que el rey me había dicho. Hermanos, él no está sacando un currículum para que el pueblo lo acepte. Ni siquiera él está diciendo las cosas que él hizo para llegar a Jerusalén. Él les dice lo que Dios había hecho y lo que Dios le había encomendado. Eso es algo que no habían escuchado en años. Que alguien sea guiado por la mano de Dios y que Dios haya puesto en el corazón reconstruir. Pudieron haber muchos animadores diciendo vamos a reconstruir y eran frustrados, pero nadie había dicho que la mano de Dios lo había conducido hasta este lugar. Entonces, Nehemías no saca su currículum, sino que muestra a Dios, al Dios de los cielos. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda que para lo que él había encomendado y para lo que el pueblo veía como algo imposible, ahora podían ver lo posible, porque Dios ahora iba a respaldar dicha obra. Ahora dejarían de ver lo imposible, podrían ver lo posible, pero en las manos de Dios. Y la respuesta a dichas cosas, cuando él declara que la mano de Dios estuvo sobre él, la respuesta no se iba a dejar esperar. Ahora sí, recuerden lo que Jesús dijo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora vemos lo que el público va a responder al secreto de Nehemías en ese momento revelado. Y dijeron, después de haber escuchado esto, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para el bien. Levantémonos y edifiquemos. Hermanos, Dios había venido en ayuda del pueblo para cumplir sus promesas. Pero este pueblo no están confiando en Nehemías, ni siquiera en el respaldo del rey, lo que el rey había dicho. Eso era de gran ayuda, pero no era suficiente. Ellos ahora se disponen a reconstruir las murallas caídas, porque ahora Dios iba a ser quien edifique ese lugar, porque Dios había conducido a Nehemías a Jerusalén. Dios llevaría a cabo su obra. Es por eso que también en el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no estaba ahí, ellos podían esforzarse todo lo que quisieran, pero nunca iban a conseguir el objetivo. Pero si Dios está involucrado ahí, nadie puede frustrar la obra. Versículo 19. Todo iba bien hasta ahí. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe,
hicieron escarnio de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y vuelvo a decir que en las próximas predicaciones vamos a estar hablando de estos personajes para ver por qué tanta enemistad tenían con el pueblo de Israel. Pero lo que sí podemos decir que estos hombres eran representantes de los pueblos de alrededor. Y estos hombres interpretan la reconstrucción de los muros como un acto de rebelión contra el rey de Persia. Dice que ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero no solamente los tratan de rebeldes, sino que se burlan y ridiculizan a Nehemías y al pueblo diciendo que lo que estaban intentando hacer era algo imposible, como había sido hasta ese momento. ¿Y qué pasa? Se levantaron contra el pueblo de Dios. Pero notemos algo, hermanos. Un corazón que está con Dios se ve. Un corazón que tiene intimidad con Dios se ve. Y hasta ahora hemos visto que cuando Nehemías cayó en tristeza, no se dejó gobernar por los sentimientos y las emociones, sino que fue a Dios. Cuando estuvo delante del rey, temió, tuvo temor, pero no se dejó dominar por ese sentimiento de temor, sino que se encomendó a Dios a la causa y siguió adelante. Ahora nuevamente Nehemías encuentra nuevos sentimientos de vergüenza, de ridiculización. Dice que ellos lo habían escarnecido, estaban ridiculizando al pueblo, pero Nehemías no responde según los sentimientos que estaba teniendo en ese momento. Hermanos, el pueblo de Dios estaba siendo acusado de rebeldes, de traidores, y eran objetos de burla. Cuando alguien se burla de ustedes por ser cristianos, a veces, vos vas a la iglesia, vos me vas a venir a hablar de Dios, o vos me vas a decir algo. Si no sienten nada ahí, son máquinas. Pero cuando alguien se burla de nosotros, hay sentimientos que se juegan en ese momento. Cuando alguien los insulta por ser cristianos, hay sentimientos que se juegan ahí. Pero este Nehemías no se dejó llevar por los sentimientos. Nuevamente nos muestra que él siempre estuvo pensando en Dios. Este pueblo estaba siendo burlado, pero Nehemías no responde como se merecían, ni según sus emociones. Ni siquiera él intentó mostrarles la carta a estos enemigos. No, pues yo tengo la carta del rey, no somos rebeldes. No, ni siquiera eso. Escuchen lo que él va a responder. Versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Él siempre está pensando en Dios. Y sus respuestas son de Dios. Son mostrando a Dios. Y termina diciendo: porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. No importaba quién se oponga a la obra. Dios tendría éxito. Dios va a tener éxito siempre en sus obras. Ellos eran simples siervos de Dios, del Dios de los cielos. Pero los enemigos no se encontrarían luchando contra el pueblo, sino contra Dios mismo. Porque ahora Dios había intervenido. Y todo aquello que hagan en contra de este pueblo, de esta caravana que había llegado ahí, guiada por Dios, ahora era ponerse en contra de Dios. Y vamos a ver si eso va a prosperar o no. Pero ponerse en contra de Dios mismo, no es bueno. Pero mientras estudiaba estos pasajes, hermanos, me llamaba algo la atención y quiero compartirles. Hasta ahora todo venía bien, todo venía bien. Nadie se había opuesto a nada. Hermanos, no hubo oposición cuando Nehemías lloraba, oraba, ayunaba.
No hubo oposición cuando se presentó delante del rey, ni siquiera cuando pasó por el río y presentó la carta a los gobernantes. No hubo oposición. La oposición empieza cuando estos hombres disponen su corazón a obedecer a Dios. Ahí es cuando empieza. Cuando dijo, levantémonos y reedifiquemos, ahí se levantó la oposición. Hasta ese momento todo venía bien. Todo venía bien. Y ahora recuerden lo que les pedí recordar al principio. Que estos enemigos, ¿cuál era su disgusto? Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Este problema no era personal, no era contra Nehemías, era contra cualquiera que procurara el bien del pueblo de Dios, cualquiera. Y esto me llevó a meditar y a pensar ya de modo de aplicación, ya vamos a pasar a la aplicación para nosotros. Pensando de que la oposición se levantó cuando hubo personas, hombres, dispuestos a hacer bien, a obedecer a Dios y a hacer el bien al pueblo. Y yo les pregunto ahora, en nuestro contexto, ¿cuál sería el mejor bien o el mayor bien que las personas puedan recibir? ¿Cuál es el mejor bien que tienen ustedes? El Evangelio, conocer a Cristo. Si tienen bienes en esta tierra, no es el mejor bien. El mejor bien, hermanos, es que conozcan a Cristo. Es que conozcan a Cristo. ¿Y cuándo se va a levantar oposición? ¿Cuándo se levantó? Cuando procuraron el bien del pueblo y cuando se dispusieron a trabajar. Y eso me llevaba a meditar y quiero compartirles por eso, hermanos, esto. En nosotros, en nuestro contexto, se va a levantar oposición. ¿Saben por qué se va a levantar oposición? Porque hemos recibido el bien, el mejor bien, que es Cristo Jesús. Hermanos, un predicador de nuestra época, un hermano llamado Sugel Michelet, dijo esto: nosotros entendemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Todavía no estoy citando lo que él dijo. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Detrás de toda oposición, detrás de toda oposición está el enemigo. Ahora, este hermano dice así: al diablo no le preocupa que las iglesias se llenen, siempre y cuando no se predique al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque predicar a Cristo y a este crucificado es el mejor bien que las personas puedan recibir. Y cuando se va a hacer eso fielmente, cuando la palabra de Dios va a ser expuesta a los corazones fielmente, sin manipulación, sin estrategias humanas, el diablo va a levantar oposición. También alguien decía, el diablo nunca se va a oponer a que las familias vivan felices, que sus hijos sean obedientes o a sus padres, que las personas estén llenas de valores, que haya mucha buena moral en el mundo. Él no se opone a esas cosas. A él hasta podría negociar de que los hombres sean hombres y mujeres mujeres, que no haya de lesbianismo, gays y todas esas cosas. Él no se opondría al aborto, por ejemplo. Él no se va a oponer a todas esas cosas, siempre y cuando Cristo no esté ahí. Lo que sí se opone es a Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la oposición que se va a levantar siempre va a ser por la predicación de Cristo. Posiblemente aquellos que hayan leído el Nuevo Testamento van a recordar esto. Cualquiera que quiera dar a conocer a Cristo va a experimentar oposición y persecución. Los discípulos lo experimentaron. En Hechos 5:28,
cuando los apóstoles, después de que ascendió a los cielos, ellos empezaron a predicar a Cristo y a este crucificado. Ustedes ven en Pentecostés, predican a Cristo. Y ahí en adelante todo el tiempo predicaban a Cristo. Pero la oposición se levanta no en contra de los judíos, no en contra de Pedro, de Juan, de los apóstoles. Se levanta en contra del nombre del cual estaban predicando. Y lo que les dicen es, bueno, sean libres. No, mire, escuchen esto. Estaban encarcelados por predicar a Cristo. Y el negocio es este. Yo les doy libertad. Nosotros, los sumos sacerdotes, los gobernantes, los fariseos, les vamos a dar libertad. Pero con una condición. Dejen de predicar a Cristo. Y ahí es donde en 5:28 se presentan ahora, los agarran de nuevo y les dicen esto: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Habían llenado a Jerusalén con esta doctrina. Hermanos, Dios quiera que nosotros podamos llenar Puerto Madryn con la doctrina de nuestro Cristo. Porque las doctrinas que andan dando vueltas por todo Puerto Madryn es cualquier cosa menos Cristo. Parece Cristo, pero no es Cristo. Porque la gente viene a Cristo no por Cristo, viene por bienes terrenales, viene por situaciones familiares. ¿Te va mal en tu matrimonio? Acércate a Cristo. Él va a solucionar tu matrimonio. Tu esposa está andando mal. Acércate a Cristo, acércate a Cristo. Él va a encaminar a tu esposo o a tu esposa. Mis hijos están rebeldes, pastor. Y acércate a Cristo. Dios va a prosperar todo sobre tus hijos. Se acercan a Cristo por todos los motivos que quieran, pero no por sus pecados y por la fe en Cristo. Pero estos hombres habían llenado Jerusalén con la doctrina de Cristo. ¿Y saben qué es lo que respondieron ante esa amenaza? Versículo 29. Respondiendo Pedro, así como Nehemías respondió a la oposición, Dios nos prosperará y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Ahora Pedro responde, dice respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que nadie les impida conocer a su Dios, que nadie les impida anunciar a su Cristo, porque por Cristo estamos en este lugar. Entonces demos a conocer a nuestro Cristo, y van a sufrir burla, van a sufrir persecución, pero ustedes sean fieles a su Señor, porque estos hombres fueron atemorizados, pero no se quedaron ahí. Dijeron: es necesario ser obediente a Dios antes que los hombres. Y en el versículo 42 de ese mismo capítulo dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Gloria a nuestro Dios por la obra que estaba haciendo con los cristianos en esta época, y gloria a Dios. Y el Señor mueve nuestros corazones a que todos los días, todas las veces que nos reunamos en este lugar, se predique a Cristo. Y por sus casas, ustedes a sus hijos le prediquen a Cristo. A sus padres les prediquen a Cristo. A sus familiares les prediquen a Cristo. Y donde vayan, sus compañeros de trabajo necesitan a Cristo. Entonces prediquen a Cristo. Pero no solamente estos habían recibido oposición, habían gente que estaban uniéndose a los apóstoles, creciendo en el Señor Jesucristo, y el enemigo no solamente persiguió de tal forma que los asoló, que tuvieron que ser esparcidos los cristianos. Ya no estaban solamente en Jerusalén, sino que habían sido esparcidos, escapando de la persecución. Pero también fue obra de nuestro Dios. ¿Saben con qué fin? De que Cristo salga de Jerusalén. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos
iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ellos no huían solamente porque querían estar mejor y dejar de ser perseguidos. Ellos, el Señor los movía, los esparcía. ¿Por qué? ¿Cuál era el fin? Dice que empezando de Jerusalén, el Evangelio se ha conocido en todas las naciones. Nadie iba a frustrar el plan de Dios. Nadie podía frustrar su obra. Él había empezado a edificar su nueva morada, su nuevo templo espiritual, la casa espiritual de Dios, que somos cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes son templo del Espíritu Santo, y nosotros somos como piedras vivas que somos reedificados unos a otros. Nosotros somos como esos muros que recibieron piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Bueno, ustedes forman eso ahora espiritualmente. La oposición se ha de levantar cuando Cristo es enseñado, cuando Cristo es vivido. Hermanos, Cristo nunca prometió: vengan a mí y no tendrán problemas. Vengan a mí y tendrán prosperidades. Todo aquel que viene a mí sufrirá persecución. Todo aquel que quiera vivir como Cristo manda, sufrirá persecución. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, 3:12 de segunda de Timoteo, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando decidan unirse a Cristo, cuando se unan a Cristo, se les van a burlar. Cuando se unan al Señor, hoy leímos, el mundo los aborrecerá, porque no son del mundo, pero hay una gloriosa promesa. Dice: guárdalos del mundo. No son del mundo, tú me los diste del mundo, ahora Él nos envía al mundo, pero guárdalos del mal. Él oró por eso. Pregunta: ¿ustedes creen que Dios va a escuchar la oración de su Hijo? Sí. Entonces, no teman. Dios nos envía como corderos en medio de lobos, pero estamos en sus manos. Él va a cuidar, Él intercede por nosotros para que en esos momentos no nos falte la fe. Es por eso que nosotros debemos ver a nuestro Señor y no nos dejemos atemorizar, no nos dejemos gobernar por nuestros sentimientos, sino que respondamos como Pedro y los apóstoles respondieron: nos es necesario obedecer a nuestro Dios. Respondamos como Nehemías respondió: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. El mundo espera eso. Entonces levantémonos, iglesia, levantémonos y edifiquemos. Allá afuera todavía hay más piedras que necesitan estar en esta nueva edificación. ¿Y cómo lo conseguimos? Vayan y prediquen a Cristo. Les hice repetir una oración de fe. No, eso no es predicar a Cristo. Andá y anunciarles el Evangelio, las buenas noticias de salvación, pero no hay buenas noticias sin antes anunciarles las malas. Que su condición es una condición delante de Dios digna y justa de ser arrojados al infierno por el pecado que llevan. Y cuando sean convencidos de sus pecados, hermanos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Denle gracia, muéstrenle a Cristo, predíquenle a Cristo, para que cuando vengan a Cristo, vengan sabiendo que se han unido a su Rey, a su Señor, al Salvador del mundo. Nada ni nadie podrá frustrar los planes que Dios tiene, porque no hay nadie más grande que nuestro Dios. Dos aplicaciones más. Aprendemos de esto que nosotros también, así como Nehemías, debemos dar un vistazo a nuestro contexto y ser buenos médicos y dar un buen diagnóstico. Hermanos, si caminamos por la noche así como Nehemías caminó, no lo hagan, yo creo que no va a hacer ni falta, pero si caminaran por la noche por Puerto Madryn, ¿qué creen que encontrarían? Si damos un vistazo de las congregaciones que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra ciudad o en otras ciudades cercanas, ¿qué creen que encontrarían? Si vamos por las casas y vemos los matrimonios y las familias,
¿qué creen que encontraríamos? Y si el Señor visitara nuestra casa, ¿con qué se encontraría? Nosotros, si somos conscientes, si tenemos un buen diagnóstico, nosotros vamos a poder entender que vayamos donde vayamos, veremos ruinas y los muros caídos. Es por eso que debemos aprender a ver las cosas como Dios ve. Y no estoy diciendo esto como para espiritualizar o moralizar la enseñanza, sino que estoy aprendiendo a ver como Dios ve. Porque la vida de las personas, las situaciones de las personas hoy en día son como una ciudad caída, como ruinas. Escuchen lo que dice Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro. ¿Cómo estaba este Jerusalén? Derribado, sin muro. Bueno, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ese no tiene rienda es aquel hombre o aquella persona. Hombre no es hombre, sexo hombre, sino género humano, hombre y mujer que no tiene rienda. Es aquel que no puede dominar sus impulsos. Y debemos aprender y tener buen juicio, así como Dios lo ve. Este es un buen diagnóstico. Como ciudad derribada y sin muro son las personas cuyo espíritu no tienen rienda, no siguen a nada, hacen lo que quieren. Y nosotros debemos poder ver esta situación. Así como Nehemías se enteró y vio, pero no solamente oró, sino que también actuó. Y lo tercero que podemos aprender es que debemos dar un paso. Debemos dar el paso de obediencia. Debemos dar ese paso para ver que la obra de Dios. Nehemías pudo haber orado, pudo haber llorado, pudo haber encomendado al rey, pero si no salía de Jerusalén, nunca hubiese podido experimentar la mano de Dios sobre él. Lo que Dios estaba prosperándolo, él nunca podría haber visto nada de la reconstrucción si él se quedaba en Susa. Él fue a Jerusalén. Un hermano dice, muchas personas tienen un corazón sensible como Nehemías. Tal vez también tengan el corazón para la oración, la sabiduría, la visión, el plan, la fe de Nehemías. Pero se detienen en el momento de ir y hacer. Hermanos, ya nosotros sabemos el contexto en el que vivimos, pero debemos dar ese paso de obediencia para reedificar primeramente nuestras vidas, primeramente nuestras familias. Debemos poner a Cristo en primer lugar. Debemos poner a Jehová que edifique nuestro hogar y que podamos decir, yo y mi casa servimos al Señor. Yo en mi casa servimos al Señor. Y que luego podamos también salir de nuestra comodidad y ver que nuestro contexto necesita ser reconstruido espiritualmente hablando. Pero debemos hacerlo confiando en nuestro Dios, no en nosotros mismos, porque nunca podremos nosotros hacerlo solos. Necesitamos a nuestro Dios y necesitamos la iglesia. Nehemías no lo pudo haber hecho solo. Él tuvo que hablarle al pueblo para decir, hagámoslo juntos. Hermanos, yo no lo puedo hacer solo. Ustedes no lo pueden hacer solo. Por eso el Señor nos ha puesto una familia, para que lo hagamos juntos y podamos glorificar a nuestro Señor. Entonces, hagámoslo juntos, hermanos, y podremos experimentar la mano de Dios, podremos comprobar que nuestro Dios es real, porque si no, para muchos de nosotros podría ser simplemente un cuento que escuchamos. Que no sea un cuento, sino que sea una experiencia que ustedes vivan con su Dios, con el Dios de los cielos. Hermano, Dios no cambia. Y así como movió a Nehemías, sé que también Dios va a mover a cada uno de nosotros, poniendo en el corazón de cada uno de nosotros cosas que tengamos que hacer. Obedezcan al Señor. El Señor nos ha puesto su espíritu en nosotros. Él ha puesto su espíritu en nuestro corazón. Nos ha dado su palabra, su ley está en nuestro corazón. Entonces hagamos lo que es bueno. Hagamos lo que Dios nos manda hacer para poder experimentar lo que Nehemías experimentó, la mano de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Para que la iglesia pueda caminar viendo a su Señor y experimentando a su Señor. Hay una canción que nosotros le cantamos a nuestro Dios
y posiblemente sean simplemente palabras, y no deben ser palabras, porque debemos cantar con el Espíritu y con entendimiento, pero este debe ser el corazón y la fe que nosotros tenemos en nuestro Dios. Dice así un fragmento de esa canción: por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Pongan su mirada en fe, porque la fe en Cristo Jesús hará que la iglesia se mueva y el Hades, el infierno, no podrá dañar la obra de nuestro Dios. Así que mi hermano, mi hermana, veamos a nuestro Dios. Busquen al Señor en intimidad. Busquen al Señor y a verlo, conocerlo, deleitarse con Dios. Que no sea un cuento, hermanos. Que no sea algo que Alejandro nos contó, mi hermano me contó, que sea algo que ustedes también experimenten. Por último, quiero hablarles a los corazones que están sin Cristo. Y con esto termino. Nosotros hemos visto la mano de Dios sobre Nehemías. Y ¿saben qué? Mi amigo, vos que estás sin Cristo en esta mañana, que todavía no has puesto tu confianza en Cristo, no importa la edad que tengas, puede ser niño, puede ser joven, puede ser grande, solamente vos sabés si has puesto tu confianza en Jesús o no. Pero si no lo has puesto, déjame mostrarte, porque posiblemente no lo hayas notado, pero déjame mostrarte la mano de Dios sobre tu vida. Si estás con vida en esta mañana, es porque la mano de Dios te está sosteniendo. La mano de Dios te está dando vida, te está sosteniendo ahí. Si estás en este lugar, escuchando acerca de Dios, del Dios de los cielos y de su Cristo y de lo que Él hizo, es porque la mano, escuchen esto por favor, es porque la mano de nuestro Jesucristo, de nuestro Dios, los está trayendo con lazos de amor para que ustedes vean cuánto amor ha tenido para con ustedes. Si estás en este lugar, Él te está trayendo para que vos puedas conocer a aquel que te amó con un amor eterno. Esa es la mano de nuestro Dios. Y si en esta mañana incluso puedes ver a Cristo y a este crucificado, debes saber que fue crucificado por tus pecados. Y la mano de Dios fue contra su Hijo para poder darte salvación y vida eterna y perdón de tus pecados. También ahí está la mano de Dios. La mano de Dios fue contra su Hijo para vos recibir vida eterna y perdón de tus pecados. Entonces, te ruego en esta mañana que seas consciente de tu necesidad y que puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Te unas a Él, y cuando te unas a Él, te estás uniendo a la iglesia, te estás uniendo a nosotros que esperamos un día. Mi amigo, nosotros esperamos un día entrar en el gozo de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y poder verlo cara a cara y saber y darle gloria y honra a aquel que murió por mí. Sin yo merecerlo, sin vos merecerlo, Cristo murió por vos. Unite a Él. No estés con el del mando de los enemigos que van en contra de Dios, porque te vas a dar cuenta que como Saulo estás luchando contra Dios, estás luchando contra Cristo. Mejor unite a Cristo. O estás con Dios o estás con el diablo. No hay un término medio. Bueno, me quedo en el límite de entre los dos. No estar con Cristo es estar del bando del enemigo, es estar lejos de Dios. Entonces ven a Cristo en esta mañana y todas las promesas que Cristo hizo serán para vos. Todas las promesas que Cristo hizo en su palabra de estar con vos todos los días y de que nadie podrá arrebatarte de su mano y de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, serán tuyas. Serán tuyas. Así como son para mí, así como lo es para mis hermanos, será para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe.
Dios quiera mover los corazones incrédulos a ver a Cristo y a este crucificado, para que juntos podamos darle gloria y honra a nuestro Señor de este lado y un día en su presencia también lo sigamos haciendo.